¿Pensabas que la dieta para la pancreatitis era solo zanahorias insípidas y pechuga de pollo triste de por vida? ¿Y si te cuento que una alimentación cuidadosa no solo puede ser segura, sino además realmente sabrosa? Hoy nos embarcaremos en un viaje culinario por el mundo de la remisión de la pancreatitis. Y te prometo que te sorprenderá la cantidad de cosas que sí puedes comer, si conoces algunos secretos sencillos. Hablemos claro. La remisión no es una recuperación total, es más bien una tregua con tu páncreas. Ya no grita de dolor, pero sigue siendo muy sensible, y recuerda cada ofensa en forma de un exceso de grasa o una salsa muy picante. Nuestro objetivo es que esta tregua sea duradera y estable. Y la herramienta principal aquí es un enfoque inteligente de la alimentación, que no castiga, sino que cuida. ¿Por dónde empieza nuestra vida deliciosa y segura en remisión? Por lo más importante, entender un principio sencillo pero crucial. Nuestra tarea principal es aliviar al máximo el páncreas. Imagine que su páncreas es un trabajador que ha estado laborando sin descanso ni vacaciones. Está cansado, agotado, y cualquier tarea compleja le causa irritación y dolor. Nuestro objetivo es enviar a este esforzado trabajador a unas merecidas vacaciones. No despedirlo, sino precisamente permitirle descansar y recuperar fuerzas. Lo cambiamos al horario de trabajo más ligero posible. En medicina, esto se conoce como el principio del cuidado en 3 aspectos: mecánico, químico y térmico. Suena un poco técnico, pero en la práctica es muy sencillo. Vamos a analizar cada uno. Primero, el cuidado mecánico. Esto significa que la comida debe estar bien triturada, suave o en forma de puré. Liberamos al páncreas de la necesidad de digerir trozos grandes y fibrosos. La batidora o el procesador de alimentos hacen todo el trabajo pesado por él. Sopas crema, albóndigas al vapor, suaves mousses. Estos son nuestros aliados. Segundo, el cuidado químico. Aquí eliminamos todo lo que obliga al páncreas a producir activamente enzimas agresivas. Esto incluye todo tipo de estimulantes del apetito, caldos fuertes, alimentos picantes, ácidos, ahumados o fritos. La comida debe ser de sabor neutro, sin especias fuertes ni salsas. Y tercero, el cuidado térmico. La comida no debe estar ni muy caliente ni muy fría, solo a una temperatura tibia y cómoda. Las temperaturas extremas son un estrés adicional para todo el tracto digestivo. Recuerde estos 3 pilares: alimentos triturados, neutros y tibios. Esta es la base sobre la que se construye una remisión tranquila y duradera. Pero ahora, hablemos del error más grave, de esa trampa insidiosa en la que muchísimos caen. Se trata de un mito muy peligroso que suena más o menos así: bueno, como ahora no me duele nada, puedo ir probando, poco a poco, todo lo que me apetezca. Amigos, esta es la ilusión más grande, y les puede salir muy cara. La ausencia de dolor no es una señal de recuperación completa. Es tan solo una tregua frágil que han pactado con su organismo. Su páncreas sigue siendo muy vulnerable. Es como un hielo muy fino. A simple vista parece firme, pero un solo paso en falso. Y volverán a caer en las gélidas aguas del dolor y el brote. Cada experimento de este tipo, cada pensamiento de ¿qué daño puede hacer un pedacito?, es como jugar a la ruleta rusa. Hoy, un pequeño trozo de patata frita podría pasar desapercibido. Pero mañana, ese mismo trocito los puede devolver a un ataque agudo, echando por tierra todos sus esfuerzos previos. El páncreas no perdona esa ligereza. Lo recuerda todo. Por eso grabemos esto a fuego. Que no duela no significa que todo está permitido. Significa que nuestra dieta protectora está funcionando y debemos seguir manteniéndola. ¿Bien? Ya hemos abordado el principio clave y el error más común. Ahora es hora de estructurar nuestra alimentación. Y comenzaremos por los cimientos, la base de todo, la proteína. La proteína es el material de construcción de nuestro cuerpo.
es vital para la reparación de los tejidos dañados, incluyendo los del páncreas. Pero, como bien habrán supuesto, no cualquier tipo de proteína es adecuada para nosotros. Nuestro mejor aliado es la proteína magra. Olvídense de los jugosos bistecs, la carne de cerdo o cordero grasos. Los reyes de nuestra mesa son el pavo, la pechuga de pollo y el conejo. Ocasionalmente, pueden permitirse un poco de ternera magra. La regla de oro. Antes de cocinar, eliminaremos sin piedad toda la grasa visible y, por supuesto, la piel de las aves. Ahí es donde se esconde la principal amenaza. ¿Y cómo prepararlos? Únicamente con métodos de cocción suaves. Hervido, al vapor, estofado o asado en su propio jugo, sin aceite. El formato ideal es la carne picada. Piensen en albóndigas al vapor, tiernas albóndigas, soufflés o quenelles. De esta forma, la carne se digiere con la máxima facilidad y no crea ninguna carga adicional en su páncreas fatigado. Una pieza entera, incluso hervida, ya es un reto más serio, al que se puede pasar con mucha precaución y no de inmediato. Genial, con la carne ya lo tenemos claro. ¿Y qué me dices del pescado? El pescado es una alternativa fantástica, una fuente de proteínas de fácil digestión y de micronutrientes muy valiosos. Pero aquí aplica la misma regla de oro. Cuanto menos grasa, mejor. Nos convertiremos en auténticos cazadores del pescado más ligero. Nuestros favoritos en este reino marino son el bacalao, la merluza, el abadejo, la lucioperca y el lucio. Estas especies se caracterizan por su bajo contenido en grasa. Su carne blanca es tierna y delicada. Sin embargo, de las variedades más grasas, como el salmón, la caballa o el arenque, tendremos que olvidarnos durante el período de remisión. Sí, sabemos que son ricos en saludables ácidos grasos omega 3, pero para un páncreas debilitado, esa cantidad de grasa es una carga insoportable. Es como si nosotros intentáramos comernos un pastel entero solos, demasiado pesado y con un exceso de calorías. En cuanto a los métodos de cocción, volvemos a nuestros viejos y buenos conocidos. Lo ideal son las albóndigas o los pastelitos de pescado al vapor. También podemos hornear el filete en el horno, envuelto en papel de horno o papel de aluminio, con unas gotas de agua y una ramita de eneldo. Queda increíblemente tierno y jugoso. Otra excelente opción es el pescado cocido. Y por supuesto nada de pescado salado, ahumado, seco o enlatado en aceite. Esto es un tabú estricto, ya que la sal, los conservantes y el exceso de grasa son desencadenantes directos de las crisis. Ahora, pasemos a los carbohidratos, nuestra principal fuente de energía. Si las proteínas son los ladrillos para la construcción, los carbohidratos son el combustible que hace funcionar toda esa obra. Y aquí, al igual que con las proteínas, necesitamos un enfoque especial, más bien suave y cuidadoso. Nuestra principal fuente de energía en este periodo serán los cereales. Pero no todas las papillas de cereales son igualmente beneficiosas durante el periodo de remisión. Nuestros campeones indiscutibles son la avena, el trigo sarraceno, el arroz y la sémola. ¿Y por qué precisamente estos? Porque cocinadas correctamente, forman una masa mucilaginosa y envolvente. Esta masa, como si fuera una suave manta, recubre las paredes del estómago y el intestino, protegiéndolos de cualquier irritación y proporcionando una sensación de saciedad duradera sin sobrecargar el sistema. ¿Cómo prepararlos? Deben cocinarse en agua, o en agua a partes iguales con leche de muy bajo contenido graso, si la toleras bien. Y hay que cocerlos mucho tiempo, hasta que quede una papilla líquida, espesa y casi deshecha. Nada de mantequilla. Puedes añadir apenas media cucharadita de azúcar o miel, si la remisión es estable. Ahora bien, con algunos cereales, hay que ser más precavido. La cebada perlada, el mijo, el maíz y la cebada en grano contienen demasiada fibra gruesa. Puede irritar el tracto digestivo y suponer un trabajo extra para el páncreas. Por eso, por ahora, los dejamos a un lado.
Las verduras son una fuente inagotable de vitaminas, minerales y fibra. Uno pensaría que es tan simple como disfrutarlas sin más. Pero en casos de pancreatitis, la situación es un poco más compleja. La fibra cruda, fresca y crujiente, es como papel de lija para un sistema digestivo sensible. Exige que el páncreas trabaje activamente para producir enzimas que la digieran. Y recordemos que nuestro principal objetivo es darle un merecido descanso. Por eso, durante el periodo de remisión, prácticamente todas las verduras deben pasar por un tratamiento térmico. Tus mejores aliados serán la cocción, el estofado, el horneado y la cocción al vapor. De esta forma, la fibra se vuelve suave, tierna y fácil de digerir. ¿Qué verduras podemos elegir? Patatas, zanahorias, calabacines, calabaza, coliflor, brócoli y remolacha. Esta es la base de tu menú de vegetales. Con ellas puedes preparar purés deliciosos, soufflés de verduras, pudines al vapor o simplemente guarniciones. Y ahora, una lista de verduras con las que debes tener extrema precaución o incluso evitar por completo. Col blanca, rábano, rabanitos, ajo, cebolla, acedera, espinacas y pimiento morrón. Todas ellas contienen fibra gruesa, o bien aceites esenciales y ácidos que irritan fuertemente las mucosas y estimulan una secreción excesiva. Recuerda, las verduras son tus aliadas, pero únicamente si están cocinadas. La gran pregunta sobre la fruta que, sin duda, nos inquieta a todos. ¿Y qué hay de lo dulce? ¿Acaso no nos queda más alegría en la vida que un simple tazón de avena insípida? Me apresuro a darles una buena noticia. Sí se puede, e incluso se debe. Pero, como ya habrán intuido, con los dulces debemos ser aún más precavidos que con las verduras. Los principales enemigos de nuestro páncreas, en lo que a frutas se refiere, son la acidez y la fibra áspera. Por eso, todas las frutas y bayas ácidas quedan bajo la más estricta prohibición. Limones, naranjas, pomelos, kiwis, arándanos, variedades de manzanas ácidas. Todo esto lo apartamos con tacto. Su acidez actúa como un verdadero irritante para el páncreas, provocando la producción de enzimas agresivas. También debemos evitar las frutas con piel gruesa y semillas pequeñas, como las uvas. Nuestros aliados, en cambio, son las frutas dulces y maduras. El plátano es una opción ideal para un tentempié. Es suave y no requiere ningún tipo de procesamiento. Las variedades dulces de manzanas y peras también son excelentes, pero con una condición crucial. Hay que pelarlas obligatoriamente, y lo ideal es cocinarlas. Y aquí entra en escena el verdadero rey del postre dietético, la manzana asada. Sin piel y si su estado de salud lo permite, con una cucharadita de miel. Es suave, dulce, y la pectina que se forma en ella es increíblemente beneficiosa para la digestión. También se pueden preparar purés, mousses, gelatinas y compotas a partir de las frutas y bayas dulces permitidas. Es delicioso, seguro y anima el espíritu. Pasemos ahora a los productos lácteos. Para muchos, son una parte fundamental de la dieta, una excelente fuente de calcio y proteínas de alto valor biológico. La buena noticia es que no es necesario eliminarlos por completo. Pero, como ya imaginarán, el secreto está en los detalles, o más bien en el porcentaje de grasa. Nuestro favorito absoluto y campeón es el requesón desnatado o bajo en grasa. Lo primordial es que sea fresco y no ácido. Es la base perfecta para una cena ligera o un desayuno nutritivo, pero no lo consumas sin más, si te resulta aburrido. Prepara con él un suave pastel, un soufflé ligero al vapor o unas bolitas de requesón cocidas al vapor. Obtendrás un plato completo, saciante y totalmente seguro. En segundo lugar de nuestra lista, el kéfir y el yogur natural. De nuevo, busca en el supermercado las opciones con mínima grasa, idealmente al 1%. Y muy importante, lee atentamente la etiqueta. Nada de adiciones de fruta, azúcares, almidones u otros aditivos.
Estos productos son excelentes para normalizar la microbiota intestinal y favorecer una buena digestión. ¿Y qué es lo que está terminantemente prohibido? Aquí incluimos la leche entera, la nata agria con alto contenido graso, la nata, crema de leche y la riasenca. Y para la desilusión de muchos, prácticamente todos los quesos, duros, fundidos, con mojo, son un auténtico concentrado de grasa y sal, un verdadero ataque para el páncreas. Los quesitos glaseados dulces y los yogures con mermelada tampoco son nuestra opción. Recordemos que son postres, no alimentos saludables. Así que, recuerden, los lácteos pueden ser nuestros aliados, pero solo en su forma más ligera, natural y baja en grasa. Ahora, hablemos de las grasas, a las que todo el mundo teme como a la peste cuando se sufre de pancreatitis. Existe una idea errónea muy peligrosa, que las grasas deben eliminarse por completo de la dieta. Esto es algo que no se debe hacer bajo ningún concepto. Las grasas no solo son una fuente de energía, sino que también participan activamente en numerosos procesos corporales, incluida la síntesis de hormonas y la absorción de vitaminas liposolubles. Renunciar a ellas por completo puede acarrear problemas serios. Lo que sí debemos hacer es aprender a hacer las paces con las grasas correctas y consumirlas en dosis mínimas. Nuestros principales enemigos son las grasas animales más pesadas o de difícil digestión. La manteca de cerdo, la carne grasa, la mantequilla, la margarina y las grasas culinarias. Todo esto queda en nuestra lista negra. Representan una carga excesiva para el páncreas. Nuestros aliados son los aceites vegetales. Pero, atención, aquí también hay matices. Optaremos exclusivamente por aceites sin refinar, de primera presión en frío, como el de oliva, el de lino y el de girasol. Y la regla de oro, jamás, bajo ninguna circunstancia los usaremos para freír. Al calentarse, se forman sustancias nocivas que resultan muy dañinas para el páncreas. ¿Cómo consumirlos entonces? Es muy sencillo. Los añadiremos a los platos ya cocinados justo antes de servirlos. Literalmente, media cucharadita en un plato de puré de verduras, de gachas o en una ensalada de verduras cocidas. Esta cantidad será más que suficiente para obtener sus beneficios sin perjudicar nuestra salud. Así que no teman a las grasas. Simplemente úsenlas de forma inteligente. ¿Y qué beber? Esta es una pregunta tan crucial como la de la comida, porque los líquidos son la base de la vida. Sin embargo, cuando se trata de pancreatitis, no todas las bebidas son igual de beneficiosas. Algunas pueden echar por tierra todos tus esfuerzos por seguir la dieta. La bebida número 1, indiscutiblemente, es por supuesto el agua pura sin gas. Debe convertirse en tu compañera constante. Debes beberla con frecuencia, en pequeñas porciones, a lo largo de todo el día. La temperatura óptima es ambiente o ligeramente tibia. El agua ayuda a eliminar toxinas y a mantener el funcionamiento normal de todo el organismo. En segundo lugar, tenemos el té suave. Lo mejor es el té verde o las infusiones de hierbas, como la de manzanilla o menta. El té negro también se puede tomar, pero debe prepararse muy flojo. Olvídate de las infusiones cargadas. Una excelente opción para variar son las compotas de frutas secas o de bayas y frutas frescas y dulces. Pero sin añadir azúcar. Las frutas secas por sí solas aportan suficiente dulzor. Lo importante es que la compota no sea demasiado concentrada. Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar las bebidas espesas y envolventes. Son simplemente ideales para una dieta suave. Gracias a su consistencia gelatinosa y su capacidad de recubrir, calman la mucosa del estómago y los intestinos. Lo mejor es prepararlas a partir de zumos naturales diluidos en agua o de decocciones de bayas. Por otro lado, todo lo que contenga gas, azúcar, cafeína en grandes dosis y cualquier aditivo químico está estrictamente prohibido. Refrescos, limonadas, zumos envasados, bebidas fermentadas como el kvass, café fuerte, cacao con leche. Todo esto irrita el páncreas y lo incita a una actividad innecesaria. Ahora,
Vamos a establecer límites claros y a hablar de lo que debe desaparecer de tu nevera y de tu vida, de una vez por todas, y sin ningún tipo de compromiso. Esta es, precisamente, la zona roja. Y cruzarla casi garantiza un empeoramiento. Grábate esta lista como la tabla de multiplicar. Lo primero y más obvio es todo lo graso. Carne de cerdo, cordero, pato, ganso, pescado graso, tocino, mantequilla en grandes cantidades y cualquier plato cocinado en freidora. La grasa es el principal enemigo, pues obliga al páncreas a trabajar hasta el límite. En segundo lugar, todo lo frito. Incluso si fríes una pechuga de pollo magra en una sartén sin aceite, durante el proceso de cocción se forma una costra que contiene sustancias muy irritantes para el tracto digestivo. Por eso, la sartén para freír. Mejor guárdala en el fondo del armario. En tercer lugar, todo lo ahumado. Embutidos ahumados, pescado ahumado, carne ahumada, queso ahumado. Estos productos contienen carcinógenos y una enorme cantidad de sal, que son devastadores para un órgano debilitado. Son un auténtico veneno para el páncreas. Y en cuarto lugar, todo lo picante y especiado. Pimienta, rábano picante, mostaza, vinagre, ajo, cebolla cruda, adobos y encurtidos. Todos estos alimentos actúan como un potente irritante químico, obligando al páncreas a liberar enzimas en modo de emergencia. Tu comida debe ser lo más neutra posible. Recuerda estos 4 no. No graso, no frito, no ahumado y no picante. Es la ley. Además de los enemigos evidentes de los que acabamos de hablar, existen otros adversarios ocultos, bien camuflados. Pueden parecer completamente inofensivos, pero en realidad suponen una amenaza igual de grande para tu bienestar y tu salud. Vamos a desenmascararlos. El primer grupo lo constituyen prácticamente todas las salsas y aderezos preparados. Mayonesa, ketchup, salsa de soja, aderezos de mostaza. Incluso si en el envase pone light o ligero, no te fíes. En su composición casi siempre encontramos vinagre, conservantes, potenciadores del sabor y una cantidad enorme de grasas y azúcares ocultos. Esto es una auténtica agresión química para tu sistema digestivo. El segundo grupo lo conforman los embutidos y los productos cárnicos elaborados. Salchichas, embutidos cocidos y ahumados, jamón, patés. La composición de estos productos es un auténtico quebradero de cabeza para cualquier nutricionista. Contienen una cantidad enorme de grasa, sal, nitritos, fosfatos y otros aditivos. Incluso en los embutidos que se presentan como saludables o ligeros, hay muy poco de bueno. No es comida, es pura chatarra alimentaria. El tercer grupo son las conservas. Cualquier tipo. Cárnicas, de pescado, de verduras. Casi siempre contienen vinagre, mucha sal, aceite y conservantes. La única excepción podrían ser algunos tipos de alimentos infantiles en tarritos, pero incluso en esos casos, es crucial leer la etiqueta con muchísima atención. Recuerda, durante el período de remisión, tu regla de oro es consumir alimentos de origen simple y claro. Cuanto más corto sea el camino del producto de la naturaleza a tu plato, mejor. Todo lo que ha pasado por un procesamiento industrial complejo es una amenaza potencial. Ahora, pasemos a 2 puntos que son tabú absoluto e innegociable. Aquí no hay cabida para excusas como solo en ocasiones especiales o solo un sorbito. Nos referimos al alcohol y las bebidas carbonatadas. Empecemos por el alcohol. Cualquier tipo de alcohol, en cualquier dosis, ya sea una cerveza ligera, una copa de vino seco o un chupito de vodka, representa un ataque tóxico directo a las células del páncreas. El alcohol provoca un espasmo del esfínter de Oddi, ese pequeño músculo que regula el flujo de jugo pancreático hacia el intestino. Cuando este esfínter se contrae o espasma, las enzimas quedan atrapadas dentro de la glándula y comienzan a digerirse a sí mismas.
Este es uno de los caminos más directos hacia una pancreatitis aguda o un grave empeoramiento de la crónica. Recuerden bien, no existen dosis seguras de alcohol para quienes padecen pancreatitis. Punto. La segunda categoría son las bebidas carbonatadas. Esto incluye refrescos azucarados, agua mineral con gas y bebidas energéticas. Ahora, ¿por qué son tan perjudiciales? En primer lugar, el dióxido de carbono, esas burbujas que tanto conocemos, irrita la mucosa de todo el tracto gastrointestinal, provocando hinchazón y estimulando una secreción excesiva. En segundo lugar, las bebidas dulces contienen una enorme cantidad de azúcar, ácidos y aditivos químicos, todos ellos irritantes muy potentes. Por eso, eliminamos por completo cualquier bebida efervescente. Solo agua tranquila, sin gas, y las bebidas de las que ya hemos hablado. Ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre las formas correctas de cocinar los alimentos, pero hoy vamos a dedicarle un bloque aparte de suma importancia. Porque incluso el alimento más permitido y saludable, como una pechuga de pollo, puede volverse perjudicial si no se prepara de la forma correcta. Por el contrario, una preparación culinaria inteligente y adecuada hace que los alimentos sean seguros y fáciles de digerir. ¡Atención! A continuación, les presentamos a sus nuevos mejores aliados en la cocina. El primero, y quizás el más importante, es la vaporera. Es un utensilio simplemente perfecto para dietas blandas o para una alimentación delicada. Los alimentos cocinados al vapor conservan al máximo sus nutrientes, quedan muy tiernos y jugosos, y no sobrecargan en absoluto el sistema digestivo. Desde croquetas al vapor, verduras, pescado y tortillas, hasta soufflés, la vaporera puede con todo. Nuestro segundo aliado fiel es el horno. Eso sí, no para freír, sino para asar o para hornear. Podemos asar los alimentos en su propio jugo, envolviéndolos en papel de horno o papel de aluminio, la técnica del papillote. También podemos prepararlos en bolsas especiales para hornear o en cazuelas de barro, añadiendo un poco de agua o caldo de verduras. De esta forma, los platos quedan estofados, suaves y muy tiernos. Nuestro tercer soldado universal es la olla multifunción, o multicooker. Nos interesan sobre todo los modos guisar o estofado, cocción al vapor y gachas. El modo guisar es una forma excelente de preparar carnes suaves o un sabroso guiso de verduras. Y por supuesto, no olvidemos la olla tradicional para hervir. Hervir en agua o en un suave caldo de verduras es un método clásico de la alimentación dietética. Olvidémonos, eso sí, de la sartén para freír y de la parrilla. Esos métodos generan esa costra dorada tan perjudicial para la salud y que nos está terminantemente contraindicada. Otro principio fundamental, que a menudo se ignora, es la alimentación fraccionada. Mucha gente cree que es un sistema complicado, pero en realidad es bastante sencillo. En vez de las 3 comidas grandes a las que estamos acostumbrados, desayuno, almuerzo y cena, pasamos a hacer 5 o incluso 6 comidas más pequeñas. ¿Para qué sirve esto? Volvamos a nuestra analogía del trabajador cansado. Imaginemos que tiene que transportar 100 ladrillos. ¿Qué le resultaría más fácil? ¿Cargar los 100 ladrillos en 3 viajes con un esfuerzo enorme y un peso abrumador? ¿O transportarlos en 6 viajes, pero en cantidades pequeñas? La respuesta es obvia. Pues bien, lo mismo ocurre con nuestro páncreas. Cada comida es una señal para que se ponga a trabajar. Si consumes una porción grande, se ve obligado a producir una cantidad enorme de enzimas en un modo de emergencia. Esto representa una carga colosal. En cambio, si comes una porción pequeña, la cantidad de enzimas que necesita es mucho menor. La glándula trabaja en un modo tranquilo, económico y sin sobrecargas. El intervalo óptimo entre comidas es de 2 horas y media, como máximo 3. Esto nos permite evitar tanto la sobrecarga como esa sensación de hambre intensa que a menudo nos empuja a comer de más. La porción ideal debe ser pequeña, aproximadamente del tamaño de tu puño o un vaso. Recuerda,
Es mejor comer más a menudo, pero en pequeñas cantidades. Esta es la regla de oro que te ayudará a mantener un funcionamiento digestivo estable y a evitar esos antojos o atracones. Basta de teoría. Pasemos a la práctica y preparemos un menú de desayuno sencillo, delicioso y totalmente seguro. Porque el desayuno es el pilar de nuestro día, y es fundamental empezarlo con el pie derecho. Debe ser ligero, nutritivo y suave para nuestro sistema digestivo. La opción ideal que se nos viene a la mente es, por supuesto, la avena. Pero no cualquier avena, sino una preparada correctamente. Utilizaremos hojuelas de avena de cocción lenta, no las de preparación instantánea. Las cocinamos en agua o en una mezcla de agua y leche descremada, del 1% de grasa, hasta que adquieran una consistencia líquida y estén bien cocidas. Nada de mantequilla. Para darle un toque de sabor y evitar que resulte demasiado insípida, puedes añadir media cucharadita de miel, siempre que la toleres bien y estés en una fase de remisión estable. ¿Qué más podemos añadir a la avena? Una manzana asada es el complemento perfecto. Elige una manzana dulce, quítale el corazón y, si quieres, puedes ponerle un poco de la misma miel dentro antes de hornearla hasta que esté suave. El resultado es un postre delicado, dulce y muy saludable, que combina a la perfección con la avena. Otra excelente opción para el desayuno es el omelette al vapor. Lo prepararemos solo con claras de huevo, ya que la yema contiene mucha grasa. Batimos 2 o 3 claras con un par de cucharadas de leche, sazonamos ligeramente con sal y lo cocinamos al vapor. El resultado será una nube de proteínas ligera y esponjosa. A este omelette le podemos añadir un poco de puré de zanahoria cocida o calabacín. Es sustancioso, saludable y totalmente seguro. Genial. El desayuno ya lo tenemos cubierto. Ahora, pensemos en cómo debe ser un almuerzo adecuado. El almuerzo suele ser la comida más contundente del día, pero en nuestro caso, debe seguir siendo ligero y suave para el organismo. La fórmula clásica de un almuerzo, con primer plato, segundo plato y compota, funciona perfectamente también en nuestra dieta, pero con algunas pequeñas adaptaciones. Para el primer plato, una sopa es imprescindible. Pero no hablamos de un borscht contundente con caldo de huesos, sino de una crema de verduras ligera. Es, sencillamente, el plato ideal. Es templada, líquida, no requiere masticación y se digiere con mucha facilidad. Hay muchísimas opciones, de calabaza, zanahoria, coliflor, calabacín. Simplemente hierve las verduras hasta que estén tiernas en poca agua o en un caldo de verdura suave, y luego tritúralas con una batidora hasta obtener una consistencia homogénea. Puedes añadir una cucharada de yogur desnatado para darle un toque de suavidad. Para el segundo plato, es fundamental incluir una proteína y una guarnición. ¿Qué opciones tenemos? Por ejemplo, albóndigas de pavo al vapor. Coge filete de pavo, pícalo o pásalo por la picadora. Añade un poco de arroz cocido, forma las bolitas y cocínalas al vapor. Son suaves, saciantes y muy saludables. Como guarnición para las albóndigas, el arroz cocido o un puré de patatas son perfectos. Prepara el puré con agua o caldo de verduras, sin mantequilla ni leche. Puedes añadir una gota de aceite vegetal directamente en el plato. Y para el tercer plato, esa compota de frutas secas o el kisel de los que ya hemos hablado. Así, obtendremos un almuerzo completo, equilibrado y totalmente seguro. Ha llegado la hora de la cena. Pero, ¿cómo debe ser si padecemos pancreatitis? La regla de oro es que sea lo más ligera posible y se consuma al menos 2 o 3 horas antes de acostarse. Por la noche, nuestro sistema digestivo, incluyendo el páncreas, necesita descansar, no digerir alimentos pesados. Sobrecargarlo antes de dormir es un camino directo a molestias y dolores matutinos. La opción ideal para la cena es una combinación de proteínas de fácil digestión y verduras cocinadas. Por ejemplo, un pescado cocinado al papillote. Podemos usar filete de pescado blanco magro,
como bacalao o abadejo. Lo rociamos con un poco de zumo de limón, si lo toleramos. Añadimos una ramita de eneldo. Lo envolvemos en papel de horno o papel de aluminio y lo horneamos durante unos 20 minutos. El resultado es un plato increíblemente tierno y jugoso. Como guarnición para el pescado, un puré de coliflor o brócoli es perfecto. Simplemente hierve los floretes hasta que estén tiernos y tritúralos con la batidora, añadiendo un poco del agua de cocción. Tanto por su sabor como por su consistencia, recuerda mucho al puré de patatas, pero se digiere mucho mejor y contiene menos almidón. Otra opción para la cena es un budín de requesón magro o un soufflé de requesón al vapor. Este plato es rico en proteínas, que se digerirán lentamente durante la noche, proporcionando una sensación de saciedad y los nutrientes necesarios para la recuperación del organismo. Lo importante es prepararlo sin azúcar. Puedes añadir un poco de plátano triturado para endulzarlo de forma natural. Es fácil, delicioso y muy beneficioso antes de dormir. Hemos hablado de las comidas principales, pero entre ellas hay momentos en los que te puede apetecer algo para picar, y eso es completamente normal. Es más, si sigues una alimentación fraccionada, los tentempiés son imprescindibles para no llegar a sentir un hambre excesiva. Pero ojo, ese tentempié debe ser adecuado, ligero y sobre todo planificado. No un picoteo al azar de cualquier cosa. ¿Qué puede ser el tentempié ideal durante la fase de remisión? La primera opción es un yogur natural desnatado o kéfir. Con solo un vasito, aguantaremos tranquilamente hasta la comida o la cena. Es una opción rápida, práctica y muy beneficiosa para nuestra microbiota intestinal. La segunda opción son las frutas. Pero como ya sabemos, no todas valen y no de cualquier forma. El más fácil y seguro es un plátano maduro. Es blando, dulce y no necesita ninguna preparación. O, si tienes tiempo, puedes preparar con antelación una manzana asada. Es un tentempié genial, calentito y muy saciante. La tercera alternativa para los que prefieren algo crujiente son las galletas tipo María, las llamadas galletas secas. Lee con atención la etiqueta. Asegúrate de que no contenga margarina ni un exceso de azúcar. Un par de estas galletas con un té suave es una opción perfectamente válida. Ahora bien, lo que definitivamente no deberías picar son los frutos secos, las semillas, las frutas deshidratadas en grandes cantidades, los bocadillos y, por supuesto, cualquier tipo de dulce. Los frutos secos y las semillas son demasiado grasos, y las frutas deshidratadas contienen mucho azúcar. Nuestros tentempiés tienen que ser igual de suaves y controlados que nuestras comidas principales. Y así llegamos a la última, pero quizás la regla más crucial. No se trata de alimentos, ni de métodos de cocción, ni de calorías. Se trata de ti. La regla más importante es esta: escucha a tu cuerpo. Sí, existen recomendaciones generales, dietas, listas de alimentos permitidos y prohibidos. Son tu base, tu mapa. Pero tu cuerpo es tu principal navegador y consejero. Es único. Lo que es perfecto para una persona puede causar malestar en otra. Lleva un diario de comidas. Anota lo que comiste y cómo te sentiste después. Esto te ayudará a identificar reacciones individuales. Quizás notes que toleras perfectamente el brócoli, pero la coliflor te causa hinchazón, o que el kéfir te sienta bien, pero el yogur te provoca molestias. Esto es normal. No te apresures a introducir nuevos alimentos. Hazlo con mucha precaución, un alimento a la vez, y empieza con una porción pequeña. Comes una cucharada de un nuevo puré y observa la reacción durante el día. Si todo va bien, al día siguiente puedes comer 2 cucharadas. La paciencia y la atención son tus principales aliados. Tu cuerpo te envía señales constantemente. Sentirte ligero a después de comer. La ausencia de pesadez, hinchazón o dolor es la señal de todo está bien, sigue así. Y cualquier malestar es una señal de alto, algo no va bien. Vamos a averiguar qué pasa.
Aprende a escuchar y comprender estas señales. Ningún médico ni ninguna dieta conocen tu cuerpo mejor que tú mismo. Y ahora, el punto más importante, ese que muchos pasan por alto. Una dieta blanda no es un castigo, es una elección consciente en favor de tu salud y bienestar. El punto de inflexión llega cuando dejas de verlo como una restricción y empiezas a percibirlo como un acto de autocuidado. Cuando aprendes a disfrutar no de unas patatas fritas, sino de la ligereza que sientes en tu cuerpo después de comer. ¿Entienden el giro? El cambio principal no ocurre en el plato, sino en la mente. No es que pierdas comida deliciosa, más bien, ganas una vida nueva, saludable y larga, libre de dolor. En resumen, la base de tu menú durante la remisión es proteína magra, carbohidratos complejos y verduras cocidas. Los métodos de cocción principales son hervir, estofar, hornear y cocinar al vapor. Y lo más importante, la regularidad, las porciones pequeñas y prestar atención a las señales de tu cuerpo. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les ha resultado útil, por favor, denle a me gusta y suscríbanse al canal para no perderse los nuevos episodios sobre alimentación saludable y deliciosa. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son sus recetas favoritas y probadas que se adaptan a una dieta blanda? Compartan sus ideas en los comentarios, así nos ayudamos mutuamente a hacer la dieta más variada y sabrosa.